Bien, cuando pensamos en esto de las nuevas y viejas energías, porque efectivamente, cuando uno está hablando de transición energética, se nos meten muchas cosas. Y bueno, claro, hay energías nuevas o fuentes de energía, como el litio, que realmente uno tiene que empezar a reconsiderar cuando se habla de energía verde. Pero sin embargo, en todo esto ha venido navegando una, que es el hidrógeno, que uno no sabe hasta qué punto es nuevo, hasta qué punto es viejo, y hasta dónde podemos llegar. En esto que significa la visión de la energía que hemos tenido los seres humanos, recuerdo mucho un físico italiano, Sorsoli, que hablaba de que los seres humanos sufrimos del síndrome de Prometeo, eso de quitarle el fuego a los dioses para utilizarlo nosotros, la energía, el fuego. Y siempre hemos estado pendientes de cuál es la fuente de energía abundante que podría sustituir al petróleo, porque si una característica efectivamente ha tenido los hidrocarburos en general, que es una fuente de energía abundante. Y en ese sentido, el hidrógeno ha empezado a ser considerado como tal. Un hidrógeno sobre el que queremos hablar de algunos mitos, los mitos, las realidades y los colores, porque creo que de las fuentes de energía las más variopintas. Entonces, primero, el hidrógeno es conocido desde hace décadas y precisamente su origen no fue en el mundo civil. Recordemos que siempre nos amenazaron con la famosa bomba de hidrógeno. Es un elemento muy ligero y es muy abundante, por eso cumple con esa condición de abundancia. Se consideraba facilidades para el transporte y almacenamiento, claro, con procesos que son bastante complejos. Dentro de los distintos colores de hidrógeno, que lo vamos a ver en la lámina posterior, se nos habla del hidrógeno verde. Un hidrógeno verde que en la medida en que se ha venido desarrollando más energía renovable y en la medida en que el Acuerdo de París va encaminando, pero bueno, ya la situación ha cambiado con esto de la invasión rusa a Ucrania, pero efectivamente el Acuerdo de París iba hacia una reducción de los hidrocarburos fósiles y además está asociado a tecnologías, a procesos como la pirólisis o la electrólisis que bueno, son bastante bien conocidos. Y además para algunos sectores que les resulta difícil adaptarse, como puede ser el transporte y los procesos industriales que requieren de altas temperaturas como los siderúrgicos, pareciera que dicen que el hidrógeno podría ser el único sustituto. Vamos a pasar a la próxima, por favor. ¿Verdad? Disculpen. Entonces aquí tenemos los distintos colores de los hidrógenos. Tenemos el hidrógeno gris, el normal, el tradicional, asociado a los combustibles fósiles. Tenemos el hidrógeno azul, que también a los combustibles fósiles, pero que tiene un proceso, ¿verdad?, que le permite captura de carbono y quienes defienden la tesis de este hidrógeno azul dice que genera alrededor de un 80, podría generar alrededor de un 80-90% menos de emisión. Después tenemos el hidrógeno que llaman neutral, ese color turquesa, que ustedes ven ahí, originalmente no es turquesa, porque hace que me cambió, turquesa debería ser el nuclear. Bien, pero para no confundirlo. Pero el carbono neutral que viene del biometano, y el biometano resulta interesante por un producto que es del hidrógeno, que es el metano sintético, que ahí también se abre todo un mundo de expectativas con respecto a este metano sintético, porque al igual que el metano, sí tiene mayor facilidades de transporte. Es la misma fórmula CH4, ¿verdad? Metano. Y ahí se podría inclusive utilizar los gasoductos.
Yo no sé, Pablo debe saber más que yo, porque de lo que conozco, bueno, y Carol también, de lo que conozco, el único país latinoamericano que tiene lo nuclear civil es Argentina, pero también se habla del hidrógeno de origen nuclear. Y en ese sentido también se nos vende. Yo realmente en ese sentido, cada vez que a mí me nombran como alternativo lo nuclear, digo, bueno, el problema no es nada más dióxido de carbono, no es nada más efecto invernadero, ¿qué haces con los residuos? Y finalmente, bueno, el hidrógeno verde o renovable, que está vinculado a la electrólisis, ¿verdad? Y que, bueno, tiene todas unas posibilidades y que se dice que efectivamente no genera residuos, básicamente gases de efecto invernadero, y por allí van apuntando muchos propuestas de ecologistas que dicen que efectivamente el hidrógeno verde pudiese ser la alternativa para el futuro. Ahí está, pero entonces el hidrógeno verde responde a ciertos determinantes de tipo tecnológico, todavía es costoso. Cuando uno habla de opciones de fuente de energía, el costo siempre es importante, y los combustibles fósiles, a pesar del aumento que han tenido, sigue siendo mucho más barato producir petróleo. Siempre los pagos, el business as usual, se convierte en un factor de inercia frente al cambio, y el elemento costo va a ser importante. Se dice que tiene mayor potencia energética, pero por volumen, por masa, y no por volumen, y ahí vamos a ver que tenemos unos cuantos constreñimientos cuando uno empieza a hablar del hidrógeno en función de su capacidad de volumen. Como les decía, la electrólisis es un proceso bastante maduro, se conoce desde el siglo XIX, se ha venido haciendo ensayos, etc. Y bueno, efectivamente en procesos químicos es utilizado, sin embargo se aspira que pueda seguir avanzando. Todavía es una escala de producción bastante limitada, la del hidrógeno. Y bueno, no produce dióxido de carbono, los NOx, los SOx, las partículas, los particulados, que recordemos que en tiempos de cambio climático son los que están sentados en el banquillo de los acusados. Está vinculado en su costo a la disponibilidad, porque claro, el hidrógeno no es una fuente de energía en sí mismo, sino es un almacenador. Es allí donde se necesita energía para producir energía del nitrógeno, y eso es uno de los inconvenientes que señalan algunos especialistas. Las energías renovables, a pesar de que han venido, cuando uno piensa en el hidrógeno verde, a pesar de que ha venido disminuyendo su costo, sin embargo tienden a ser todavía elevadas con respecto a eso, el vago energético, el business as usual energético, que donde sigue siendo la extracción de hidrocarburos lo menos costoso, bueno, porque además, bueno, hay todo un desarrollo, y es ahí siempre los cuellos de botella que uno debe enfrentar cuando hace propuestas que tratan de ser innovadoras. En América Latina, el país que más ha venido avanzando, insistiendo en el hidrógeno, es Chile, precisamente. No sé cómo le irá a Boric, pero ayer conversando con Pablo, efectivamente ahí hay un viceministro del ambiente me comentaba que ha venido trabajando y que puede ser un impulsor, y ellos están bien interesados. Ellos logran establecer costos al 2050 que ubicaría el kilo de hidrógeno en 1.6 dólares. Argentina, México y Brasil estaría entre 2 y 2.5. Para tener una referencia, los precios fuera de América Latina o de estos países que hemos mencionado de América Latina, como puede ser Japón, Rusia y Corea del Sur, está por alrededor de los 4 dólares kilo, sabiendo que precisamente países como los asiáticos, con un desarrollo industrial importante, como Rusia, como Japón y Corea, han venido insistiendo en la alternativa del hidrógeno. Ahora bien, buscando, releyendo
tenemos que al final uno se consigue en los distintos documentos que sigue siendo un proceso ineficiente por cuanto se consume mucha energía para producir el hidrógeno, porque hay un proceso que nos lleva de electricidad, pasamos a gas para volver a producir electricidad, y entonces, bueno, ahí siempre, alrededor de cada vez que hay un paso de esta naturaleza, hay un estándar de alrededor de una pérdida de un 30% de energía, y por eso se dice que sigue siendo muy ineficiente todavía. En la conversión de electricidad en hidrógeno, ahí está esta pérdida del 30%, y algunos lo señalan como una limitación. Y también, cuando se habla de pilas de hidrógeno, no solamente tenemos pilas de litio, también podemos tener pilas de hidrógeno, se habla de una reducción en la eficiencia de hasta un menos 87%, dependiendo del tipo de pila que utilizamos. En general, hay procesos que también que no son fáciles, que son el almacenamiento, a pesar de las expectativas que se crean con el metano sintético, ¿no? Porque efectivamente el metano pudiese ser, pero es un producto distinto al hidrógeno. Sin embargo, cuando uno habla de almacenamiento de hidrógeno, hay procesos, bueno, que requieren de ciertas condiciones técnicas. Se puede almacenar bien por compresión, se puede almacenar, se puede también realizar licuefacción o inclusive agregar hidrógeno a cuerpos sólidos. Todos estos son procesos que requieren de una cierta maduración tecnológica, requieren de un desarrollo tecnológico, y por eso que las proyecciones se hacen de aquí a 10, 20, 30 años. No es fácil en este momento sustituirlo, a pesar de las expectativas que se vienen generando, porque claro, uno habla de lo que significa en este momento la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, y el aumento que han tenido en el mercado, en este momento se está cotizando por encima de $120 el barril de petróleo, precios que en las proyecciones que se hacían en el 2015, para decir algo, era imposible pensarlo. Siempre en el 2015 se dijo que el precio del petróleo no debería superar los $60, porque además existía el fracking, que si el petróleo convencional, etc. Yo creo que de todas maneras la coyuntura de la invasión va a permitir que el precio del petróleo se mantenga alto por algún tiempo, pero eso también está incentivando en el mediano y largo plazo a sustituirlo. Yo creo que a pesar de los beneficios que pueden estar recibiendo, yo no sé cuáles son los beneficios. Realmente México ha incrementado su producción de petróleo. Yo sé que el presidente López Obrador está interesado más que en el gas, en el petróleo, en volver al petróleo. Se habla de nuevas siderúrgicas en el Caribe mexicano. Sin embargo, eso va a tener un techo, y pienso, bueno, que efectivamente en el mediano y largo plazo, alternativas como el hidrógeno verde pudiese ser realmente una alternativa que está muy vinculada, y eso es importante tenerlo muy presente, a las posibilidades de desarrollar el desarrollo de energías alternativas. El hidrógeno va a depender en su condición de verde de estas energías alternativas, y por eso se dice que puede ser. Lo que me preocupa es que cuando se habla de hidrógeno verde se piensa que hay que pasar por la gama de los colores. Entonces, para llegar al verde hay que pasar primero por el azul, posteriormente, espero que nunca el nuclear, porque sigo considerando que es imposible hablar de energía nuclear como energía alternativa, no por lo menos ambientalmente alternativa, posiblemente porque no genera dióxido de carbono. Puede ser interesante desde el punto de vista del cambio climático, pero los problemas en el ambiente de lo que significa el residuo nuclear no ha sido resuelto, y por eso, bueno, efectivamente hay perspectiva que en el mediano y largo plazo el hidrógeno verde pudiese ser interesante, sobre todo si se resuelven los problemas de transporte, que no han sido fáciles, que, bueno, que por tiempo de exposición también
me es difícil. Pero hay que recordar que buena parte de lo que se vende, de lo que vende Estados Unidos, es como gas licuado, y eso pudiese ser efectivamente una vía también para la licuefacción del hidrógeno. Bien, lo dejo hasta aquí y gracias.